Bien, entonces aquí vamos a arrancar hablando de las ondas planas, que son probablemente las ondas más simples que vamos a encontrar en tres dimensiones, ¿no? Eh, es probable que algunos de ustedes ya hayan visto las ondas planas en cursos pasados de electromagnetismo, campos, etcétera. Entonces esto va a ser como un repaso, pues para quienes no, pues está muy bien que planteen preguntas en las partes que no entiendan, ¿de acuerdo? Entonces vamos a arrancar pues haciendo un repaso de las ecuaciones de Maxwell en el dominio de la frecuencia y sobre todo vamos a usar las ecuaciones homogéneas, significando que no hay fuente. ¿Sí? Ustedes recordarán aquí eh, las dos ecuaciones del rotacional, esta, la que nos relaciona la circulación del campo eléctrico, que si ustedes la ven pues uno lo puede ver también como una integral infinitesimal en un loop del campo eléctrico, es decir, un potencial si queremos, con la derivada temporal del flujo magnético, ¿sí? Entonces esta es la ley de Faraday, que ustedes conocen. Y tenemos por este lado la ley de Ampère-Maxwell, donde tenemos la relación dual, y es que la circulación de H está relacionada con la derivada temporal del flujo eléctrico. Aquí normalmente uno tendría otro término, que es la corriente, la densidad de corriente, pero pues como vamos a hallar la solución homogénea, no nos vamos a ocupar de este término. Nos interesa la solución homogénea porque la solución homogénea nos va a decir cuál es la respuesta natural del sistema. En este caso, pues vamos a analizar el espacio libre, ilimitado. Entonces las soluciones que vamos a hallar son las soluciones naturales o características del espacio libre, básicamente. Bueno, a este punto ustedes se preguntarán, bueno, ¿y dónde están las otras dos, no? Ustedes, normalmente uno le dicen las ecuaciones de Maxwell son cuatro, ¿sí? Sin embargo, estas dos bastan. Eh, ¿Cuáles son las que faltan acá? Las ecuaciones de la divergencia, ¿no? Que se llaman como, entonces tenemos la ley de Gauss para el campo eléctrico y la ley de Gauss para el campo magnético también la tenemos. Bien, entonces en realidad lo primero que vamos a ver es que pues en realidad esas ecuaciones se derivan a partir de estas. Entonces si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a guardar esto aquí. Estos apuntes también les van a quedar y en la sección de enlaces útiles pues tienen el programa, se llama Journal, con el que pueden abrir estos archivos, pueden escribir encima, pueden hacer lo que quieran. Entonces ayuda bastante. Entonces si nosotros tomamos una ecuación como esta, por ejemplo, y le calculamos la divergencia, donde estos son vectores, entonces pues aquí podemos hacer algunas manipulaciones. La primera de ellas, ustedes saben, es una identidad que la divergencia del rotacional es idénticamente cero, ¿sí? Esto pues vectorialmente puede ser algo claro. Ustedes recuerden que si nosotros pensamos en esto no como derivadas sino como productos vectoriales convencionales, el producto cruz entre estos dos vectores es perpendicular a los dos, y si yo luego voy a proyectar sobre un vector que era uno de estos, pues nos da cero, ¿no? Entonces, pues igual esa equivalencia uno la tiene que usar con cuidado, como vamos a ver luego. Pero en principio aquí la identidad es que esta divergencia rotacional es igual a cero, mientras que aquí tenemos la divergencia de todo este término y pues nosotros podemos extraer los escalares de este término acá, de manera que obtendríamos menos j omega por la divergencia de mu h, y aquí tendríamos por la divergencia de b. ¿Sí? Entonces lo que nos dice esto es que la derivada temporal de la divergencia de b es cero, ¿sí? Sin embargo, si nosotros suponemos una condición inicial razonable, y es que en el t igual a menos infinito
el flujo magnético o el campo B fue cero, pues entonces esto implica que si fue cero en algún momento y su derivada temporal es cero, pues esto es idénticamente cero. Entonces de aquí, de la primera ecuación, obtenemos la ley de Gauss para el campo magnético, ¿sí? Y de manera similar encontramos la ley de Gauss para el campo eléctrico, donde aquí, pues teniendo conocimiento de que el rotacional, pues la diferencia rotacional da cero, obtenemos simplemente que cero va a ser igual a J omega epsilon E, y obtendríamos que bajo estas circunstancias, bueno, aquí me falta la divergencia, perdón. Entonces obtenemos de manera similar que J omega por la divergencia de epsilon por E es igual a cero, y bajo estas condiciones, entonces obtenemos simplemente que la divergencia de E es igual a cero. Sin embargo, esto nos lleva a una relación, de pronto saliendo un poco de la solución homogénea. ¿Qué sucede cuando sí tenemos la fuente? Es decir, si tenemos aquí el término más J, entonces habría que sumar la divergencia de J, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Si tuviéramos este término faltante allí, y entonces uno se pregunta, bueno, la divergencia de J, ¿qué significa la divergencia de J? Recordemos que la divergencia nos da una idea de cuánto ese vector está fluyendo en un punto hacia el exterior, ¿no es cierto? Entonces uno podría decir que, primero, ¿en qué unidades podría medirse esa divergencia? Primero, para darle un sentido físico a esto. Entonces, primero tenemos que J es una densidad de corriente volumétrica. ¿En qué unidades se mide? Entonces, amperios por metro cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, estos amperios por metro cuadrado. ¿Qué unidades tiene el operador de Elon habla? 1 sobre metro, ¿no? Son derivadas. Derivada de X, derivada de Y, es 1 sobre metro. Entonces, este término tiene unidades amperio por metro cúbico. ¿Sí? O sea, cuando nosotros derivamos respecto a X, estamos dividiendo entre metros, ¿no? Es lo que estamos haciendo allí. Es que estamos dividiendo entre un incremento de espacio. Bien, amperios sobre metro al cubo. Esto tiene sentido, ¿no? Me dice que si yo tengo un cubo de un metro cúbico, o un volumen de un metro cúbico, de ese volumen va a estar escapándose un amperio. Eso es lo que podemos deducir de esta expresión allí, ¿sí? Ahora fíjense que uno puede relacionar la corriente y la carga, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, que la corriente se puede expresar como una derivada de la carga, o viceversa, la carga se puede expresar como una integral de la corriente, ¿no? Entonces aquí en particular nos interesa ver alguna de esas dos maneras, puesto que a la izquierda tenemos una expresión que nos está indicando una tasa de cambio. J omega, recordemos que es una derivada temporal, mientras que aquí tenemos algo que pues, en principio parece no depender del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué término podríamos o cómo podríamos relacionar esta corriente con la carga? ¿Sí? Entonces, si a nosotros nos dicen en un volumen de un metro cúbico está escapando un amperio, ¿sí? ¿Qué podríamos decir sobre la carga? Por ejemplo, en un segundo, ¿cuánta carga sale? ¿Cuánto? Si sale un amperio en un segundo, ¿cuánta carga abandona el volumen? Un coulomb, ¿no? Un coulomb. Entonces fíjense que tenemos una relación allí básicamente entre la corriente y podemos decir la derivada de la carga, ¿no es cierto? Si está abandonando un amperio ese volumen, pues en un segundo vamos a tener un coulomb. Y entonces ustedes posiblemente estarán de acuerdo si nosotros escribimos una relación entre J y Q. ¿Cuál sería la relación entre J y Q? O mejor aún, la divergencia de J, porque es lo que nos está dictando la salida. La derivada que temporal, derivada temporal
de la carga, ¿sí? Carga total, carga volumétrica, ¿sí? Ahora, ¿el signo es correcto? No, si la corriente es positiva, la corriente que sale es positiva, ¿qué pasa con la carga adentro? Debe disminuir, ¿no es cierto? Entonces aquí hay un menos. Entonces esta que tenemos aquí es la que se denomina la relación de continuidad, que puede uno de pronto demostrar así con un poco más de álgebra, pero pues la idea creo que es clara, ¿no? Entonces esta se denomina la relación de continuidad, que es simplemente la conservación de la carga, ¿sí? La carga no desaparece, simplemente si fluye hacia afuera del volumen, quiere decir que se crea un déficit dentro de ese volumen de carga. Y esto en el dominio de la frecuencia lo podemos escribir como la divergencia es menos j omega por ρ. Entonces podríamos escribir esta expresión usando esa identidad, ¿sí? Y entonces, aquí borrando un poco, lo bueno es que les va a quedar el video allí, entonces nos queda j omega, divergencia de E epsilon, menos ρ. Y entonces volvemos al argumento anterior. Tenemos una cantidad cuya derivada temporal es 0, j omega, por eso es 0. Suponemos que en t igual a menos infinito eso fue 0 en algún momento. Quiere decir que se mantiene 0 en todo el tiempo. De manera que pues, la identidad es válida para todos los instantes de tiempo y obtenemos entonces que la divergencia de este campo que tenemos aquí es igual a ρ. Y entonces esta sería la segunda identidad, donde tenemos pues la ecuación, la ley de Gauss, ¿no? Y recordemos que a este campo que tenemos aquí se le denomina el vector de desplazamiento eléctrico. Aquí, bueno, se me fue el punto. Y entonces esa es una de las formas de la ley de Gauss. Entonces, es para ver que sustancialmente las ecuaciones de Maxwell pues son las dos del rotacional, y de allí obtenemos las 4, si es el caso. Es decir, que en cualquier problema nosotros podemos simplemente imponer las dos ecuaciones del rotacional. Esas sí se demuestra que son linealmente independientes. Bueno, entonces, volviendo a nuestro problema, queremos hallar la solución homogénea a ese par de ecuaciones, ¿sí? Entonces, lo que debemos hacer es, pues inicialmente tratar de expresar todo en términos de una variable y resolver para esa variable, ¿cierto? Entonces, la manera más sencilla allí es utilizar pues algunas identidades vectoriales que tenemos. Por ejemplo, aquí se está pasando directamente a estas expresiones, ¿sí? Entonces vamos a ver un momento cómo se llega a esas expresiones. Entonces, como ya tenemos las ecuaciones allá arriba, entonces lo que vamos a hacer en este momento es, vamos a aplicar un rotacional a la ecuación de arriba y también a la ecuación de abajo. Vamos a calcular esos dos rotacionales. Entonces tengamos esta aquí abajo, la ecuación a la que vamos a llegar. Permítame cierro esto que... Ahora sí. Es que el trazo no funciona muy bien si uno no los prende en el orden que es. Bien, entonces tenemos aquí una ecuación. Entonces cuando aplicamos el rotacional, entonces esto nos queda básicamente la primera ecuación rotacional del rotacional de E. Y aquí estamos suponiendo que el medio es homogéneo, es decir, que μ no depende de la posición. Vamos a suponer eso. Ahora, este término se puede escribir empleando una identidad que nos dice que el rotacional del rotacional de un campo vectorial arbitrario se escribe como. Tal vez recordarán de ese curso de análisis vectorial, cómo se escribe.
Entonces escribe gradiente, perdón, de la divergencia menos el laplaciano, que es la divergencia del gradiente. ¿Sí? Es una forma, entonces no vamos a verlo, pero es un poco largo, entonces vamos a tomarla así. Bien. De manera que aquí obtendríamos gradiente de la divergencia de E menos laplaciano de E, y aquí tendríamos menos j omega mu rotacional de h. Entonces fíjense que esta ecuación pues parece más complicada, pero tiene la ventaja de que este rotacional de h es un término común con esta otra ecuación, entonces yo puedo reemplazarlo allí, ¿no? Entonces tomamos el rotacional de h de acá, lo reemplazamos aquí, y entonces vamos a obtener una ecuación que depende únicamente del campo eléctrico, ¿no es cierto? Aquí podemos hacer algunos reemplazos. Por ejemplo, la divergencia de E, ¿cuánto vale? Es proporcional a 0. Si hubiera carga, pues sería proporcional a la cantidad de carga, ¿no? Es la ley de Gauss, pero estamos resolviendo las ecuaciones homogéneas, entonces es 0 este término, porque estamos encontrando la solución homogénea. Entonces tenemos que y rotacional de h, que es j omega epsilon e. Bien. Bien, entonces nuestra ecuación queda, aquí nos queda j por j, queda menos 1, con este menos, entonces da más 1, así que nos queda omega cuadrado mu epsilon por e, y esta ecuación a veces se escribe de esta manera, donde este k se define como omega cuadrado mu epsilon. Y este es el número de ondas, o el número de onda, wave number. Bien, esa que está allí es una ecuación que de pronto ustedes han visto en forma más sencilla, ¿no? Si nos imaginamos, por ejemplo, preguntas hasta ahí. Bien, ¿por qué los signos quedan positivo y positivo? Sí, porque me equivoqué. De toda la razón. De la izquierda sigue siendo negativo. Entonces vamos a corregir acá, este es menos. ¿Sí? Y entonces aquí quedarían más. Bien. Bien, esta ecuación, de pronto este laplaciano nos puede complicar un poco la cosa, pero ustedes recuerdan que el laplaciano no es sino, al menos en coordenadas cartesianas, la segunda derivada respecto a x más respecto a y más respecto a z. Lo que tenemos aquí es una ecuación que nos dice que la segunda derivada espacial de esto más la segunda derivada temporal del mismo campo da 0. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo básicamente esta expresión. Y cada vez que uno encuentre esa ecuación allí, esa ecuación se le llama la ecuación de onda o la ecuación del oscilador armónico simple. Entonces la recordaron de su curso de física. Es decir, tenemos derivada segunda de x más derivada segunda temporal igual a 0. Eso es la ecuación del oscilador armónico simple. Acá se complica un poco la cosa porque pues estamos en el espacio tridimensional, pero esto sigue siendo una ecuación de onda. De hecho, fíjese que los signos tienen que ser como están aquí para que eso dé una solución en forma de onda. Con los signos contrarios nos habría dado una exponencial decreciente. Entonces lo que vamos a hacer es simplificar un poco más esta ecuación. El laplaciano de un vector, si ustedes recuerdan, pues es un vector simplemente, y cada una de sus componentes es
el laplaciano de cada una de las componentes del vector inicial, ¿sí? Es decir, el laplaciano de E es igual a x unitario por el laplaciano de x más y unitario por el laplaciano de y más z unitario por el laplaciano de z. Entonces, digamos que es un operador relativamente sencillo, no nos mezcla las componentes, lo que estaba en x sigue estando en x, y así para las demás. En ese sentido, pues es mucho más sencillo que el rotacional, por ejemplo, que ese sí nos toma las componentes y las revuelve. Eso significa que esta ecuación, en realidad son tres ecuaciones muy sencillas, desacopladas escalares. Entonces nosotros tendríamos que el laplaciano de x más k cuadrado de x es igual a 0. Y esto funciona también para la y y para la z, en general funciona para cualquier componente que nos imaginemos. Es decir, que vamos a tener de esta ecuación tres ecuaciones idénticas. Entonces resuelvo solo una y reutilizo la solución. Bien, entonces vamos a resolver para x. Esa ecuación, pues ahí aparece más sencilla, ¿no es cierto? Preguntas. Bueno, la ecuación igual no sigue siendo fácil todavía. Este x es una función que depende del espacio, las tres coordenadas x, y, z. Entonces un método usual aquí es el que se denomina separación de variables, y es suponer que este x se escribe como el producto de tres funciones y que cada una de ellas depende solo de una de esas variables independientes. Entonces tendríamos x por y por z, las voy a escribir así en mayúsculas para distinguirlas de las coordenadas. Entonces lo que decimos es que la función x, que es una función que depende de las tres coordenadas, se expresa como el producto de estas tres, y cada una depende solo de la variable correspondiente. Esta x mayúscula depende solo de x, y mayúscula de y z solo de z. Entonces así las cosas, ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría la derivada segunda de x, y, z respecto a x cuadrado, donde voy a escribir ya el laplaciano en extendido, Esto, esa es nuestra ecuación. Ahora ustedes ven que gracias a esa suposición, que pues nadie nos dice que es cierta, ¿no? Uno tiene que comprobarla al final. Pero pues gracias a su suposición estas expresiones se simplifican bastante, porque por ejemplo, en esta primera segunda derivada, pues pueden salir los términos y z, ¿sí? Aquí pueden salir los x, z, y aquí pueden salir y z porque pues no dependen de la variable respecto a la cual estamos derivando. Entonces, pues esto nos quedaría yz derivada segunda de x respecto a x cuadrado más xz derivada segunda de y respecto a y cuadrado y xy derivada segunda de z mayúscula de z cuadrado. ¿Listo? Y entonces ahora, para simplificar un poco más, dividamos toda la ecuación entre este término. Para que esto nos quede aquí la constante, entonces nos va a quedar esto 1 sobre x de la segunda de x Bien, entonces esta es nuestra nueva ecuación, que pues parecería que no se ha simplificado porque seguimos teniendo, de hecho parece que hemos multiplicado nuestros problemas porque ahora tendríamos tres incógnitas, ¿no? Sin embargo, aquí hay que observar que cada uno de estos términos depende solo de una variable. Esto es una función de x, esto es una, llamémosla f1,
F2 y depende solo de Y, y aquí tenemos F3 y depende de Z nomás. ¿Sí? Entonces uno puede hacer algunas cosas como por ejemplo derivar respecto a X. ¿Qué sucede si nosotros deriváramos respecto a X esta expresión? Que desaparecen este término y este término, ¿no es cierto? Si derivamos respecto a X, lo que nos diría eso entonces es que este término, su derivada respecto a X es igual a 0, ¿no es cierto? Eso se puede escribir simplemente como que eso es una constante, ¿no? Entonces vamos a decir que este término de acá vamos a llamar a esa constante Kx, ¿sí? Y podemos decir lo mismo de los otros factores aquí de la función, 1 sobre y por su segunda derivada es igual a una constante, pero no necesariamente la misma, ¿sí? Fíjense que lo único que sabemos de allí es que la derivada es igual a 0, o sea que pues debe ser igual a una cierta constante. Y lo mismo para z. Ahora, por facilidad y para ver, para de alguna manera relacionarnos bien con este término, entonces no se usa esta notación que estoy escribiendo acá, ¿sí? Sino que se usa una notación que nos va a simplificar los resultados después. Fíjense que este número k, al menos de entrada aquí, primero es positivo y es pues el cuadrado de un cierto número, ¿no? De manera que nosotros esperaríamos que esto que está aquí fuera negativo. Entonces la notación usual es decir que esto es menos k cuadrado, también para que esté de alguna manera alineado con este factor aquí, menos ky cuadrado y menos kz cuadrado. Es totalmente arbitrario, pero es para facilitar el álgebra que sigue allí, ¿sí? Si esta suposición es cierta, entonces nosotros vamos a reemplazar estos valores aquí en esta ecuación. Entonces este término f1 es igual a menos kx cuadrado, el término 2 es igual a menos ky cuadrado, y el término 3 sería igual a menos kz cuadrado, y este término sigue apareciendo allí, de manera que tendríamos más k cuadrado es igual a 0. Y entonces esto nos dice que si bien las tres constantes son independientes para ese día, pues no lo son del todo. Hay una relación aquí que las une y es esta. Nos dice que kx cuadrado más ky cuadrado más kz cuadrado es igual a k cuadrado. En otros términos, si uno piensa en ese k como un vector, porque dice que tiene tres componentes, kx, ky y kz, lo que decimos es que su norma euclidiana es igual al número de onda al cuadrado. Entonces uno escribiría que el módulo de k al cuadrado es igual a k al cuadrado. Si queremos escribirlo así, donde el vector k lo definimos como x, kx, más y, ky, más z, kz. Listo, entonces acabamos de encontrar pues el valor de esas constantes, al menos a través de una relación, ¿no? Fíjense que esto lo único que nos fija es la norma de ese vector, digamos. Pero ese vector, si ustedes tienen solo la norma fijada en un vector, entonces las posibles soluciones están en una esfera, básicamente, ¿no? Todos los puntos de la esfera que están a la distancia del origen, ¿sí? Preguntas. Bien. Entonces, volvamos nuevamente a estas ecuaciones porque no las hemos resuelto. Hasta ahora, pues, hemos encontrado una relación entre estas constantes de separación que se denominan. Escribamos aquí.
Estamos usando, recordemos, el método de separación de variables y esas constantes que surgen ahí se les denominan las constantes de separación. Bueno, entonces ahora retomemos esta solución, esta primera ecuación. Las tres fíjense que son iguales, ¿no? Solamente estamos cambiando el nombre. Aquí es x, lo que aparece aquí es y, que es z. Entonces puedo reutilizar la solución a cualquiera de ellas. Entonces tomemos la de x por facilidad, donde estamos diciendo que 1 sobre x, su derivada segunda, esto tiene que ser igual a menos kx cuadrado. Entonces fíjese que esta ecuación se puede escribir como la derivada segunda de x más kx cuadrado por x es igual a 0. ¿Sí? Bien. ¿Cómo resolvemos esa ecuación? Esta es una ecuación sencilla, ¿no? De hecho yo aquí, por ejemplo, el primer problema es que esto ya no es una derivada parcial, ¿no? Que ya no debería escribir yo que es una derivada parcial porque esto solo depende de x, ¿no? Entonces, quitemos esta derivada parcial, esto es una derivada ordinaria, ¿cierto? Entonces de pronto así se ve más familiar. ¿Cómo resolvemos esa ecuación? ¿Qué tipo de ecuación es esa? Oscilador armónico, ¿sí? Es una ecuación lineal, coeficientes constantes. Entonces la solución, uno dice x, ¿cuál es la solución que uno propone para esa ecuación? Entonces vamos a llamarlo ex, una constante, porque es una ecuación homogénea, entonces cualquier factor que nosotros le apliquemos a la solución sigue siendo la válida. ¿Y la forma funcional cuál sería? Una exponencial, ¿no? Recordemos que una ecuación de este tipo, lineal en coeficientes constantes, tiene solución exponencial siempre, ¿sí? Entonces la solución exponencial siempre hay que decir que es la solución natural de los sistemas lineales, siempre es una exponencial, siempre, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué escribiríamos? Una cierta forma, llamémosla ax, ¿cierto? Listo. Entonces uno toma esta solución que propone, la reemplaza aquí. ¿Cómo nos quedaría? La derivada segunda respecto a x de esto. X es una constante. La derivada segunda de e a la x respecto a x. A cuadrado por e a la ax. Ese sería este primer término acá. Más, y aquí tenemos kx cuadrado por x igual a 0. Donde x, escribamos nuevamente la solución, que es esta. ¿Listo? Entonces esta es una ecuación que aparentemente es una ecuación funcional porque uno dice aquí tenemos una función que depende de x aquí también. Sin embargo, nosotros podemos dividir la ecuación entre este término, que es constante, y que vamos a suponer diferente de 0, porque si no, pues tenemos una solución trivial, x. ¿Alguna pregunta ustedes dos? ¿No? ¿O algún comentario? ¿Cuánto nos pueden ayudar a hacer más entretenida la clase? ¿No? ¿Seguro? Bueno, ok. Y estas funciones acá, que sabemos que son diferentes de 0 en todos los puntos del espacio, entonces podemos hacer esa división. Y entonces encontramos que este a cuadrado es igual a menos kx cuadrado. ¿Sí? Y si nosotros extraemos la raíz, entonces ¿cómo nos queda? A es igual a j kx, pero recuerden que la raíz admite signo positivo o negativo y no debemos excluir ninguna de ellas de entrada, entonces nos queda más menos.
¿Listo? Bien, entonces lo que encontramos aquí es que x es igual a ex por e a la más menos j kx por x. Esa es nuestra solución. Bien. Si esto es así, entonces, ¿cómo nos queda la solución total? Fíjense que aquí este nombre que di aquí puede ser un poco confuso. Esta no es la componente x del campo, ¿no? Es solo la constante de solución de esta ecuación. Entonces, a riesgo de confundir, vamos a escribir esto. Fíjense que la solución sería esta. ¿Sí? Pero esto no son las componentes del campo, simplemente las constantes. Y nos va a quedar e a la más menos j kx por x Entonces esta es nuestra solución. Y esto, recordemos, que corresponde a quién estamos resolviendo allí. ¿Quién era x por y por z? Era la componente x. Entonces fíjese, terrible ese nombre allí, ¿no? Muy confuso. Entonces vamos a cambiar esos nombres. Llamémoslos a, para no confundirlos. Estos son constantes. Y fíjense que esto lo podemos escribir simplemente como una constante a. Y esto se puede escribir como e a la más menos j, nuestro vector k, punto, el vector de posición. Es un producto punto. Fíjense que nosotros podemos agrupar estos sumandos allí. Esto es e a la suma de estos tres términos. Y esos tres términos son kx por x más ky por y más kz por z. Eso es un producto punto entre esos dos vectores, k y r, vector de coordenada en el espacio. Esto sería ex. ¿Sí? Donde este x es una función que depende de la posición. ¿Sí? Entonces de la misma manera vamos a encontrar para las componentes y y z la misma forma, ¿no es cierto? Lo único que va a cambiar es este, señor acá. Eso quiere decir que podemos hallar ya la solución completa o no. E total se puede escribir como xa más yb más zc y por la más menos jk punto r. Porque esta solución es común a las tres componentes del campo. Es la misma ecuación, dijimos es la misma ecuación, luego reutilizamos la solución. Y esto que está aquí es un vector, pero es constante. Esto lo vamos a llamar simplemente E0. Este es el vector constante de campo. Y este es el factor que nos va a decir la variación espacial de esa solución. Entonces esta es nuestra solución para el campo. Bien. Sin embargo, pues no hemos terminado de resolver el problema porque hasta ahora lo hemos determinado en módulo. Sabemos que el módulo de K tiene un cierto valor, ¿sí? Pero es posible que exista alguna relación entre ese vector K y, por ejemplo, la dirección del vector E0, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer luego de la pausa. Entonces vamos a tomarnos unos 4 minutos, ¿sí? Retomamos a las 3. Gracias. Bien, seguimos entonces aquí resolviendo la ecuación. Ustedes recuerden algo que sucede siempre que uno toma dos ecuaciones de primer orden, como lo son la ley de Faraday y la de Ampère-Maxwell, y las combina para hallar una de segundo orden, se pierde algo de información, ¿no? Entonces
uno tiene que tomar esa solución e imponer las ecuaciones originales de primer orden. Esa es información que se pierde allí. Entonces, en este caso, nosotros deberíamos imponer para esta solución la ecuación, cualquiera de las dos. Nosotros, en este caso, por ejemplo, tomaríamos el rotacional de E. Sabemos que el rotacional de E es igual a ¿qué? Derivada de, entonces J omega, la derivada temporal del flujo eléctrico, dijimos, ¿no? Perdón, aquí tenemos del flujo magnético, y con signo negativo, ¿no? Estaba revolviéndolas. Entonces, deberíamos imponer la ley de Faraday. Ahora, ¿qué pasa con la solución para H? No la hemos hallado, ¿sí? Sin embargo, yo creo que a este punto ustedes me creerían si les digo que, siguiendo este procedimiento, obtenemos para H exactamente la misma ecuación de onda que obtuvimos aquí. Simplemente sería cuestión de aplicar el rotacional a la de abajo. Cuando aplicamos el rotacional nos queda aquí el gradiente de la divergencia de H, que sabemos que es cero. La divergencia de H es cero por la ley de Gauss para el campo magnético. Entonces nos queda el laplaciano negativo de H aquí. Aquí nos queda el rotacional de E, que reemplazaríamos de aquí arriba, ¿sí? Y nos queda exactamente la misma ecuación para H, ¿sí? Entonces, pues no vamos a volver a duplicar el esfuerzo allí. Entonces, sabemos simplemente que H se escribe como un cierto H0 por E a la más menos JK punto R. Es decir, la forma funcional es la misma, lo único que cambia es la constante de separación allí. Sí, preciso, perdón. Bueno, no sé cómo va a quedar el video ahí, pero... Bien, entonces tenemos la solución para esos dos, de manera que si nosotros hacemos el reemplazo, obtenemos que el rotacional de es 0 por E a la más menos JK punto R es igual a H0, que me falta cerrar este, por E a la más menos JK R. Digamos que a estas alturas no tiene mucho sentido llevar el signo más menos, ¿no? Simplemente K sigue siendo un vector arbitrario, entonces nos da lo mismo si es positivo o negativo. Podemos llamar a K igual a menos K y sigue funcionando. Entonces, pues vamos a quedarnos con el signo menos y vamos a ver en un momento por qué. Entonces voy a escribirlo aquí como menos. Es decir, vamos a quedarnos con una de esas dos soluciones. Bien, rotacional, esta cantidad. Parece un poco complicado, ¿no? Pero en realidad ustedes se dan cuenta que aquí tenemos el producto de un vector constante y una función escalar. Entonces, si esto fuera un producto vectorial convencional, es decir, si esto fuera un vector y este otro vector, esto entonces sería una constante y esa constante podría salir acá. Pero aquí tenemos una derivada, entonces yo no puedo moverla hasta la izquierda, pero hasta antes de atravesar la derivada. Entonces, ustedes probablemente estarán de acuerdo conmigo que esto se escribe como el gradiente de a la menos JK punto R cruz es cero, ¿no? Es decir, es una constante, queremos decir que no tiene componentes, es un escalar. No, no es una constante, es un escalar. Entonces el escalar puede propagarse a la izquierda. Entonces, este operador es igual al que tenemos aquí. Es decir, calculamos el gradiente de esta función y luego hacemos el producto cruz con el vector E0. Y aquí obtenemos que esto es H0 por E a la menos, me falta el exponencial. Entonces pongámoslo acá. Preguntas.
Estamos omitiendo el menos j omega, ¿cierto? No, está, sí, falta. Entonces menos j omega y mu, ¿no? Nos queda acá. Bien. Bien. Fíjense que esta expresión pues todavía nos implica calcular este gradiente. ¿Cómo calculamos ese gradiente? ¿Cómo calcularíamos ese gradiente? Sí, o sea, usar la regla de la cadena básicamente. Entonces, ¿cómo usamos la regla de la cadena ahí? Dice que ese gradiente es una derivada respecto a x, luego otra derivada respecto a y, luego otra respecto a z. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es primero hacer una derivada de e a la menos jk punto r respecto a menos jk punto r, ¿sí? Y por regla de la cadena luego nos quedaría el gradiente de lo que está allá arriba. ¿Sí? Esta es la regla de la cadena vectorial, llamémoslo. Entonces hacemos primero la derivada interna y luego la derivada del argumento, pero en este caso la derivada es un gradiente. Bien. Entonces, esa primera derivada, ¿cuánto nos da? Bueno, yo aquí esto no estaba bien, ¿no? Esto sobra, ¿sí? Y puse una exponencial adicional, ¿no? ¿Sí lo ven? Que está en realidad estaba aquí. Bueno, por eso es que el álgebra es tan bueno hacerlo en grupo, ¿no? Porque siempre alguien se da cuenta de algo. Entonces, esta primera derivada, ¿cuánto nos da? La derivada de una exponencial respecto al exponente. La derivada de e a la x, ¿cuánto nos da? E a la x, listo. Entonces sigue siendo el mismo. ¿Listo? Y ahora la derivada interna es el gradiente de esto. Donde este gradiente es relativamente sencillo, ¿no? Porque es un factor constante que multiplica el vector r. Entonces fíjese que esto lo podemos escribir como menos j k punto el gradiente de r. Simplemente la linealidad de esa derivada nos permite extraer todo. ¿Así está bien? No, no está bien. No está bien porque esto es un vector y esto es un escalar. Entonces veámoslo, hagámoslo por pasos. Entonces vamos sacando paso por paso aquí. Entonces el gradiente de cada punto r. Entonces ese gradiente, ¿cómo lo calculamos? Tal vez nos conviene más hacerlo elemento por elemento. Entonces el gradiente de esto es x, la derivada respecto a x, ¿no? Entonces, ¿cómo es la derivada respecto a x de este producto punto? Es kx, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto recordemos que es kx por x más ky por y más kz por z. Entonces, si vamos a ver respecto a x, pues simplemente el factor allí. Entonces nos queda kx en la dirección x más en la dirección y, la derivada respecto a y es ky, y en la dirección z es kz. Entonces no es un gran problema, el gradiente de esto se llama k, es el vector k, si ustedes lo ven aquí, es exactamente el vector k. Entonces, ahora sí logramos calcular esa derivada, nos queda e la menos jk punto r y menos jk. ¿Sí? Esto es este gradiente. Ahora calcularíamos esto, cruz E0, y obtenemos que esto es igual a menos j omega mu h0
por e a la menos. ¿Listo? Entonces esta es una identidad que pues en principio debería cumplirse en todos los puntos del espacio. Sin embargo, ustedes ven que este es un término común, este e a la menos jkr, y pues podemos dividir a los dos lados de la igualdad entre s porque no es igual a 0 nunca, siempre es diferente de 0. Entonces obtenemos esta expresión acá, donde este menos j se puede ir con este. Entonces nos queda que k cruz E0 es igual a omega mu H0. Entonces esta relación es bien interesante porque nos dice que, pues sabemos que el producto cruz genera un vector ortogonal a los dos iniciales, ¿no? Eso quiere decir que H tiene que ser ortogonal tanto a K como a E0, ¿no? Entonces una primera relación allí. Y también nos relaciona el módulo de H con el módulo de E, porque el módulo de K ya lo conocemos, ¿no es cierto? Entonces esto nos va a dar una relación de impedancia. Bien, preguntas hasta acá. Sí. En el primero este, ¿sí? Sí, esa es la regla de la cadena, ¿no? Cuando usted tiene una función compuesta, f de una función g de x, entonces usted toma f y deriva respecto a g, y luego se la deriva de g respecto a x, ¿no? Entonces en este caso, esto es lo que nosotros estaríamos llamando g de x, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos aquí e a la f de x, y queremos hacer la derivada de esto respecto a x, ¿no es cierto? Entonces uno diría, bueno, entonces esto es la derivada de e a la f de x respecto a f de x, y luego la derivada de f de x respecto a x, ¿no es cierto? Entonces es lo que estamos haciendo allí. Pero fíjese que escribir esto, si usted llama a f de x, llámela y, porque simplemente es lo mismo. Entonces la derivada de e a la y respecto a y pues nos da e a la y nuevamente, ¿no? Entonces por eso es la regla de la cadena forma vectorial, digamos. Bien. Bueno, por ahora vamos a suponer un caso sencillo para ver más claramente qué está pasando aquí. Entonces vamos a suponer que k es un vector real. Dice que al menos sabemos que k cuadrado es real, ¿sí? Es omega cuadrado por mu por epsilon, ¿sí? O sea que tiene sentido decir que k, el vector k, pues debe tener componentes reales. Sin embargo, vamos a ver luego que no es necesariamente el caso, puede tener componentes complejas. Entonces, si este es el caso, entonces k lo podemos escribir como el módulo de k por k unitario, ¿no es cierto? Esto pues va a funcionar en el caso de los reales. Entonces así las cosas, esto nos va a quedar como k y k unitario, es decir, el módulo de k, recordemos que es simplemente la raíz de k cuadrado, ¿sí? Entonces, este k recordemos que es el número de ondas, entonces esto nos queda k unitario, cruce 0, y si reemplazamos este omega, raíz de mu epsilon, que es k, ¿sí? Recordemos que nosotros definimos esa constante k cuadrado como omega cuadrado mu por epsilon, aquí arriba, aquí. Entonces, estamos partiendo de esta definición. De manera que lo reemplazamos abajo. ¿Sí? Y entonces, esto nos da por k unitario, cruz E0, y entonces obtenemos que k cruz 0 es igual a raíz cuadrada de mu sobre epsilon por h0. ¿Sí? Entonces fíjense que siendo k un vector unitario,
este producto cruz podría mantener el módulo E. Todavía no sabemos, ¿no? Porque no sabemos qué relación hay entre K y E. Podrían ser paralelos, por ejemplo, y en ese caso este producto da cero. Entonces necesitamos todavía, antes de poder concluir algo de aquí, saber qué relación hay entre K y E0. Por ahora lo único que se puede concluir de esta ecuación es que K es perpendicular a H0, ¿sí? Primera conclusión. Es decir, H0 es perpendicular a estos dos vectores. Entonces también tenemos que E0 es perpendicular a H0. Esas son las dos relaciones que podemos concluir de aquí. Bien. Nos faltaría entonces aplicar una operación análoga, pero esta vez reemplazando en la otra ecuación. Entonces, volvamos un poco aquí sobre nuestros pasos. Nosotros reemplazamos la solución en la ley de Faraday. Entonces tenemos que hacer algo igual con la ley de Ampère-Maxwell, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Lo bueno es que ya sabemos cómo derivar muy rápidamente, entonces va a ser muy sencillo. Entonces recordemos, la otra ecuación nos dice que el rotacional de H es igual a ¿qué? Entonces J omega epsilon E. ¿Sí? Entonces ya sabemos que este rotacional de H, fíjense que podemos prácticamente tomar esta expresión. Si esto era el rotacional de E, esto, ¿no es cierto? Porque esto fue el rotacional de H, pues lo escribimos igual, solo que cambiamos el nombre. Ya no es E0 sino H0. Entonces escribámoslo. Sí, vamos a mantener, bueno, copiémoslo todo. Y entonces al otro lado nos queda listo. Entonces es nuestra nueva ecuación. Aprovechamos lo que ya hicimos. Y entonces lo que nos dice esto es, empleando nuevamente la suposición de que el vector K es real y demás, entonces nos va a quedar, fíjense que aquí hay una diferencia clave y es el signo, por ejemplo. Entonces aquí nos va a quedar K por K unitario cruz H0 es igual a menos omega epsilon E0. Y entonces nos quedaría y menos. Listo, entonces esta ecuación nos da algo nuevo de información y nos está diciendo que este vector E0 debe ser perpendicular a los dos originales, ¿no? Entonces K unitario es perpendicular a E0 y H, lo que pasa es que esta ya la teníamos, es perpendicular a E0, entonces al menos es coherente. ¿Listo? Entonces acabamos de encontrar que esos tres vectores son perpendiculares, K y H. ¿Sí? Sin embargo, hay información adicional y está dada por esta constante. Entonces, como ya sabemos que todos son ortogonales, ahora sí es fácil decir que el módulo de este producto cruz, pues es el producto de los módulos, ¿no es cierto? Porque son vectores ortogonales. Este tiene módulo 1, el otro tiene módulo de H0. Entonces, lo que nos dice esto básicamente es que el módulo de H0 es igual al módulo de E0 multiplicado por este factor. Ahora, si ustedes ven, dimensionalmente hablando, esto nos está pasando de voltios por metro a amperios por metro. Entonces, ¿esto qué unidades debe tener? 1 sobre ohmio, ¿no? Tenemos un voltaje
lo dividimos entre una resistencia, nos da una corriente. Entonces esto tiene unidades 1 sobre ohm, y es por esto que a este término, mejor aún a su inverso, se le denomina la impedancia del medio, porque nos da la relación entre la amplitud de E y la de H. Entonces esta raíz de mu... Sí, sí, el inverso, o sea, 1 sobre ohm. Sí, lo que vimos acá es que el voltio está dividido entre ohm para obtener amperio, ¿no? Y esto que está aquí se le denomina la impedancia característica del material, una eta. ¿Sí? Y nos da la relación entre campo eléctrico y campo magnético en amplitud. ¿Sí? Entonces acabamos de encontrar lo siguiente. Bueno, esta es respecto al módulo. Respecto a la dirección, fíjense que nos dicen que K cruz H nos da el negativo de E. ¿Sí? Entonces, suponiendo que este es K unitario y este es H, entonces lo que nos dice esto es que hago el producto cruz, quedaría hacia arriba, pero negativo tiene que ser, entonces E0 va hacia abajo. ¿Sí? Y entonces vemos también una característica de esta solución, y es que E0 cruz H0 apunta en dirección K unitario. ¿Sí? Es decir, estos tres vectores forman una terna cartesiana, solamente X, Y y Z, ¿sí? En el orden que uno quiera. Si K es X, entonces este es Y, este es Z. ¿Listo? Entonces, hasta ahora, bueno, esas son soluciones, de pronto no tienen mucho sentido porque no le hemos dado, no hemos analizado qué significa esa solución, ¿no? Pero al menos ya sabemos que esos vectores unitarios son mutuamente ortogonales, es decir, esos campos son mutuamente ortogonales y su módulo está aquí relacionado por esta constante. Entonces, volvamos a la solución. Tenemos que este E es igual a E0 por E a la menos J K punto R. De la relación que tenemos arriba, uno puede escribir perdón, sin este H, el H global. ¿Cómo lo podríamos escribir? De pronto la ecuación de arriba es mejor. Esta, si nosotros hacemos K cruz E0, entonces obtenemos H. Entonces habría que, básicamente, dividir entre la impedancia, entonces es K unitario cruz E0 sobre la impedancia y por E a la menos JK. Entonces fíjense, de aquí obtenemos simplemente que H es una versión rotada de E. Rotada 90 grados y escalada por el factor aquí 1 sobre eta. Entonces, por eso que normalmente uno se concentra en una de las componentes no más. Puede ser E o H, normalmente se toma E, como lo tenemos allí. Bueno, entonces, miremos ahora esta expresión. Esta expresión, pues es una expresión fasorial, ¿sí? Probablemente la mejor manera de verla, es en el dominio del tiempo, ¿no? Para entender qué está pasando allí. Entonces, ¿cómo pasamos al dominio del tiempo con esto? Entonces, esta así E sería el fasor. En el dominio del tiempo haríamos y multiplicamos, recuerden, por el j omega t. Extraemos la parte real y esa es la forma en el dominio del tiempo. Entonces vamos a suponer aquí también, por facilidad, que E0 es real. El vector. Si las cosas, entonces E nos queda como el vector E0 por el coseno de omega t menos k punto r. ¿Listo? Entonces esta sería la forma en el dominio del tiempo.
quedaría aquí con más, sí, quedaría sumando. Entonces ya vamos a ver qué pasaría en ese caso con el signo invertido, ¿no? Dice que de todos modos nosotros estamos usando un K general, entonces ese cambio de signo estaría aquí involucrado, estaría incluido ya, digamos, simplemente sería un K negativo respecto al otro. Entonces esto que está aquí, simplifiquémoslo, esto es un escalar, ¿no? Entonces llamémoslo U simplemente. Lo que pasa es que, claro, ahí ese U depende en modo un poco complicado del tiempo y la posición. ¿Sí? De pronto otra forma más fácil de verlo es, escribámoslo aquí, recordando que este K punto R lo podemos escribir como omega raíz de mu epsilon, omega raíz de mu epsilon, K unitario punto R. ¿Sí? Esta sería otra forma de escribir este término. Entonces, pregunta ahí, ¿está claro esto? Este vector K pues es módulo, este es K por vector unitario. Entonces escribamos de esta manera nuestra expresión. Nos queda coseno de omega t menos sí, bueno, ¿estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Sí les suena? Entonces esto que está aquí tiene unidades de tiempo. Ese es el tiempo actual, pero le estamos restando algo. A esto se le denomina el tiempo atrasado. Tiempo atrasado, es decir, aquí lo que estamos viendo es un tiempo anterior, no el tiempo actual. Obviamente, pues depende si el signo de esto es positivo o negativo. Si es negativo, pues estaríamos viendo un tiempo futuro. Pregunta. No, R gorrito no porque... Ah, es que esto está mal, aquí está mal. Gracias. Sí. Es el vector posición. Bien. Entonces fíjense que esto es solo un tiempo. Entonces tratemos de ver esto en un eje que es el del tiempo. ¿Sí? Lo que nos dice esto es lo siguiente. Volvamos a escribir acá. Copiémoslo. Entonces supongamos el siguiente caso. R perpendicular a K unitario. ¿Sí? Supongamos ese caso. R perpendicular a K unitario, es decir, nos estamos moviendo en el plano perpendicular a ese vector K. Es un vector, ¿no? Entonces digamos que el vector K era este. Nos vamos a mover en el plano perpendicular. Lo que sucede allí entonces es que el campo E se vuelve E0 por coseno de omega t. ¿Sí? Eso significa que en todos los puntos de ese plano R perpendicular a K, el campo tiene una forma sencillísima y es igual en todos los puntos, no depende de la posición. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que eso solo depende del tiempo. ¿Sí? Ahora, supongamos que es R paralelo a K y paralelo positivo, o sea, su producto punto da positivo. En ese caso E es igual a E0 por coseno de omega t menos
r, donde este r es simplemente una distancia, pero estamos moviéndonos a lo largo de k. Y aquí me falta el mu, claro. Entonces falta este raíz de mu epsilon por r. Entonces ese r es una dimensión. Fíjense que estamos tratando de verlo en una dimensión todo. Ahora este coseno de omega t menos mu epsilon r, pues podemos dibujarlo, ¿no? Entonces digamos que vamos a dibujar primero t igual a 0. Entonces en t igual a 0 arrancamos con algo como así. Más o menos, ¿no? Para t igual a 0, porque si t es igual a 0, simplemente calculamos coseno de menos r multiplicado por algo que no sabemos bien qué es. ¿Sí? Ahora digamos que t es igual a 1. ¿Sí? Entonces escribámoslo. E sería igual a E0 por coseno aquí me faltó un paréntesis, ¿verdad? El del tiempo, bien. Entonces nos faltó este paréntesis. Bueno. Entonces aquí cerramos aquí. Como es que omega es factor común de eso, nos queda omega por 1 menos raíz de mu epsilon por r. Entonces, ¿cómo dibujaríamos esa curva? Es claro que tiene la misma forma que la otra, ¿no? Lo único que hicimos fue desplazarla un poco. Entonces, ¿en qué dirección se desplazaría? ¿Derecha o izquierda? Entonces, la forma más fácil es ver a dónde se desplazaría este punto, que vamos a llamar punto de θ igual a 0, ¿no es cierto? Θ igual a 0 significa dónde es esto igual a 0. Eso nos va a decir ese máximo dónde va a estar ubicado ahora. Entonces la manera más fácil de verlo es hacer que esto sea igual a 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces decimos 1 menos raíz de mu epsilon por r es igual a 0, porque queremos saber dónde está el máximo de ese coseno. Y de ahí que obtenemos entonces que r es igual a 1 sobre raíz de mu por epsilon. Y es efectivamente positivo, es decir que eso se desplazó hacia la derecha. Entonces vamos a tomar este, lo movemos hacia la derecha y ponemos rojo. Y la distancia que se desplazó de este máximo a este máximo es 1 sobre raíz de mu por epsilon. En un segundo se movió esa distancia, ¿no es cierto? Si en un segundo se movió esa distancia, básicamente esa es la velocidad. Entonces la velocidad de propagación de esta onda, que vamos a llamar la velocidad de fase, es 1 sobre raíz de mu por epsilon, porque en un segundo ese máximo se desplazó de esa distancia, ¿no es cierto? Entonces esta es la velocidad de propagación. Y esto fue lo que encontró Maxwell. Demostró que la luz y las ondas electromagnéticas existían y se desplazaban a esta velocidad. Fue lo que le permitió pues unificar en ese tiempo la óptica y el electromagnetismo. Entonces nosotros lo que estamos viendo aquí es, si estamos en un plano ortogonal a ese vector k unitario, no pasa nada. Usted ve siempre lo mismo en todo el plano. Si usted se mueve en dirección
paralela a SR, usted ve algo que se está desplazando, una perturbación que a veces tiene un máximo, a veces tiene un mínimo y se va moviendo a esta velocidad, ¿no? Entonces eso justifica el nombre que se le da a esta solución que acabamos de hallar, que es una onda plana. Es una onda plana porque es una perturbación que uno la puede visualizar como un plano que se está moviendo en la dirección K, ¿sí? Digamos, el plano es el campo máximo, ese máximo se va moviendo. Atrás de él viene por ahí el mínimo, atrás viene el cero, todos se van moviendo en dirección del vector K. Pregunta. Si la dirección de la onda, pues aquí vimos que había como una resistencia en el campo donde se desplaza, pero si está en el vacío, esa velocidad sería lo de 3.8, o sea, la velocidad. Sí, sí, claro. Aquí, por ejemplo, estamos por, digamos, generalidad incluyendo un medio arbitrario, pero si esto es μ0 epsilon 0, pues obtenemos el 3 por 10 a la 8, ¿no? Sí. De hecho, podemos hacer la cuenta, entonces la velocidad de fase es 1 sobre raíz de μ0 epsilon 0. Ustedes recuerdan que μ0 es igual a 4 pi por 10 a la menos 7 henrios por metro. Epsilon 0 8.85 por 10 a la menos 12 faradios por metro. Y este cálculo nos da que la velocidad de fase es aproximadamente 3 por 10 a la 8. De hecho es ligeramente menor, ¿no? Es 2.99, o sea, es bastante aproximado, pero en algunos casos hay que tener en cuenta esa diferencia. Misiones espaciales han fallado por no tener en cuenta eso. Bueno. Bien, entonces, esas son las ondas planas. Son difíciles de ver porque son algo que está sucediendo en el espacio tridimensional, pero si nosotros pensamos en verlos en el plano ortogonal y en la dirección de propagación, entonces ya tienen mucho sentido. Esto significa que si usted se mueve a lo largo del vector K, sin importar dónde esté ubicada esa línea, usted puede ubicarla aquí o hasta que sea paralela al vector K, usted siempre va a ver que el campo eléctrico está variando sinusoidalmente. Entonces en algunos puntos es positivo, es cero, en otros puntos es cero, en otros puntos es cero negativo, menos, y eso es lo que va a estar pasando en pues, la solución, ¿sí? Esta es la solución más sencilla para una onda tridimensional, es la solución eh, pues, del espacio libre. Obviamente no es la única. Por ejemplo, algo que define el hecho de que encontremos una onda plana es que trabajamos en el sistema cartesiano, ¿sí? Y ustedes saben que en el sistema cartesiano, pues las superficies coordenadas son planos. Si digo x igual a 0, eso es un plano. Z igual a 0, un plano. Si nosotros arrancáramos con sistema esférico, obtendríamos ondas esféricas más complicadas y demás. Pero uno puede obtener pues ondas apropiadas al sistema coordenado que esté empleando. Bueno, entonces volvamos a las diapositivas donde tenemos ahora sí las soluciones. Entonces ya sabemos de dónde sale todo esto. Esta es la solución para E, para H. Aquí tenemos una condición de hecho más general, y es que incluso si el vector es complejo, esta identidad es válida y es que es k.k. Para un vector complejo se tiene que es igual a omega cuadrado mu por epsilon. ¿Por qué podría ser complejo? Porque mu y epsilon podrían ser complejos, o solo uno de los dos, ¿sí? ¿Por qué podrían ser complejos? Entonces para esto vale la pena que repasen y vean las diapositivas de introducción que tenemos ya en el sitio allí, para que vean que básicamente es complejo cuando tenemos pérdidas y que deben tener siempre parte imaginaria negativa. Esa parte imaginaria negativa se traduce en una forma que no es solo coseno, sino que es coseno multiplicado por una exponencial decreciente, ¿sí? Y eso es lo que nos va a pues tener en cuenta la posible atenuación en el material. Bien, entonces aquí tenemos estas soluciones, ¿sí? Veamos, bueno, no sé si hay preguntas antes de seguir.
Esa es una buena pregunta. Cuando K es real, sí. Cuando K es complejo, la cosa es un poco más complicada. De hecho, vamos a ver, creo que no lo alcanzamos a ver hoy, pero vamos a ver un ejemplo. Lo bueno es que el vector K, pues uno puede descomponerlo en parte real y en parte imaginaria, ¿sí? Entonces vamos a ver que cuando es complejo, pues básicamente la dirección de la parte imaginaria es la dirección del vector de Poynting. La dirección en la que se atenúa más rápido, esa es la dirección en la que está fluyendo la energía, pero vamos a verlo, creo que luego. Bien, pero entonces, si K es real, sí, es la dirección también de flujo de energía. Bueno, entonces aquí tenemos las soluciones. Fíjense que esta afirmación es bien importante y es la siguiente. Nuestra discusión antes era para K real y lo que vimos es que la onda cambiaba su fase a lo largo del vector K unitario, pero eso era asumiendo K real. En el caso general, uno tiene que la fase cambia a lo largo del vector, la parte real de ese vector K, y se atenúan a lo largo de la parte imaginaria de K. Fíjense que eso lo concluimos si en la expresión fasorial permitimos que K sea complejo. Si K es complejo, nos quedarían dos términos. Aquí esto se podría escribir como E a la menos J K real.r y por E a la, y entonces uno podría escribir la parte imaginaria de K simplemente como KI por J, entonces nos queda menos J por J, eso nos da positivo, ¿sí? Entonces nos quedaría K imaginario punto R y este término es real, entonces podría salir de la expresión y fíjense que esto es simplemente una exponencial que decrece en la dirección KI negativo o aumenta en la dirección de KI. Entonces, pues vamos a ver ya en un ejemplo luego cómo se resuelve, sobre todo cómo se ve eso. Entonces, por ahora vamos a ver ahora qué sucede con esa onda plana que ya no está viajando en el vacío, sino que se va a encontrar una interfaz dieléctrica. Entonces, tenemos una interfaz, dos semiespacios con propiedades constitutivas epsilon 1, μ1, el de arriba, epsilon 2, μ2, el de abajo. Y vamos a suponer que la interfaz es plana, porque es la única en la que podemos dar una solución sencilla a este problema. Si fuera esférica, estamos fregados. Tengo que encontrar ondas esféricas. Entonces hay que usar ondas planas para esta interfaz plana. ¿Hay preguntas de antes? Podemos preguntar, porque si no preguntamos ahora, difícil luego. Bueno, entonces, este es un problema que vamos a resolver, pero no vamos a entrar en todo el detalle, porque pues, seguramente algunos de ustedes ya lo han resuelto, y pues creo que podemos simplemente listar los pasos a grandes líneas, ¿no? Entonces, lo único que sabemos de entrada es que hay una onda plana, como la que encontramos hace un momento, está incidiendo sobre este material, y no sabemos qué va a pasar ahí. Entonces, uno supone, pues lo más sencillo. Lo más sencillo allí es que, pues considerando que aquí hay una interfaz plana y que lo que llega es una onda plana, pues que eso va a tener como resultado la generación de dos ondas planas. Una que se refleja, es decir, que prácticamente rebota de esta interfaz, y otra que se transmite. Si uno postula esa solución, igual pues debe luego confirmar que esa suposición es válida. Fíjense que en el caso anterior nosotros básicamente demostramos que nuestra solución satisface las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Porque comprobamos que satisface la de Ampère, la ley de Ampère, satisface la de, eh, la de Faraday, entonces pues nuestra solución es válida, ¿no? Me faltó mencionar eso. Entonces aquí pues uno también debe hacer eso. Entonces, ¿qué sucede? Uno no puede decir que la onda pasa igual al otro lado, ¿no? Primera consideración. ¿Por qué no puede decir uno eso? Porque aquí estos números son diferentes, luego K es diferente. Si K es diferente, fíjense que el primer cambio que notamos es un cambio en la longitud de onda. Ahora me faltó mencionar esto aquí. Vale la pena mencionarlo también.
Entonces, volvamos y más bien cerramos hoy viendo la longitud de onda y la próxima clase miramos el cambio en la interfaz. Entonces, este es un primer parámetro, es lo que nos dice en un segundo cuánto se desplaza. Pero otro parámetro de interés es la distancia entre dos máximos. Fíjense que cada una de estas curvas aquí es una foto de la onda en un tiempo fijo. Se toma un tiempo fijo y supone que puede ver el campo en todos los puntos del espacio en ese instante. Entonces, esta línea azul es una foto en t igual a 0, la roja es en t igual a 1, pero hay una característica que se mantiene y es la distancia entre estos dos máximos. A esta distancia se le denomina longitud de onda y pues es el análogo del periodo en el dominio del tiempo. Lo que pasa es que aquí esta variable es el espacio, entonces no se le llama periodo sino longitud de onda, pero igual es un periodo espacial, entonces es un periodo espacial. ¿Cómo podemos calcular esta longitud de onda? Esa longitud de onda la calculamos simplemente viendo para un tiempo fijo cuando este ángulo pasa de 0 a 2pi radianes, ¿no es cierto? Si nosotros igualamos el argumento de la función a 2pi radianes, pues entonces vamos a encontrar ese valor de longitud de onda. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces podemos tomar, por facilidad, pues tomamos la expresión general. Entonces, ¿cómo establecemos esa igualdad? Pues decimos que omega t menos mu epsilon por r, vamos a escribirlo aquí todavía, más lambda. Si estoy sumando lambda, pues esto debe ser lo mismo que este valor inicial más 2pi. Es decir, estoy diciendo que si yo avanzo lambda en ese eje horizontal, debe ser lo mismo que aumentar de 2pi radianes el ángulo, argumento que tenemos allí, ¿no? Entonces ustedes ven que aquí se nos cancelan este omega t con este mu epsilon r con este, y entonces nos queda que omega raíz de mu epsilon, aquí negativo, y esto debe ser igual a 2pi. Y dice que aquí, solamente por una selección de signo, pues no nos va a quedar muy bien. Cuando yo digo que estoy aumentando lambda o aumenta la coordenada r, en realidad el ángulo está disminuyendo, ¿no? Eso tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque si usted está ubicado en esta dirección, en esta posición, está viendo lo que sucedió en el origen un tiempo atrás, ¿no? Usted se para aquí, entonces va a ver lo que sucedió 10 segundos antes allá. Entonces, si usted está en la dirección en la que se va propagando la onda, usted siempre está viendo una muestra antigua de la señal. Por eso es que va decreciendo allí. Entonces, lo correcto aquí es decir que si yo me desplazo lambda en dirección positiva, voy a ver 2pi atrasados, negativos, ¿no? Entonces, de aquí obtenemos, perdón, lambda, que lambda se escribe como 2 por pi sobre omega por raíz de mu epsilon. Ahora recordemos que omega es 2pi por f, entonces esto nos queda 1 sobre f, y este raíz de mu por epsilon dijimos que es básicamente la velocidad de fase, entonces pongámosla de una vez, velocidad de fase. Entonces esta es la relación que aparecía en las primeras diapositivas que vimos, y es que el producto de f por lambda nos da la velocidad de propagación de una onda. Bien, entonces uno puede obtener la longitud de onda como la velocidad de fase dividida entre f o cualquiera de las alternativas que uno podría obtener a partir de allí. Bueno, bien, yo creo que eso sería todo por hoy. Respondería preguntas si hay alguna. De acuerdo.
la frecuencia se conserva, porque fíjese que la respuesta del sistema es lineal, ¿no? Entonces un sistema lineal siempre va a mantener la frecuencia. Y entonces va a cambiar es la longitud de onda. La onda se va, si uno ve la foto, se comprime esas oscilaciones allí. Bueno, muy bien, entonces nos vemos el martes